esta mañana adoramos tu nombre, Jesús, porque tú eres santo, 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 Señor. Y anhelamos en nuestro corazón ver, Señor, tu rostro, que tu presencia, Señor, esté en este lugar, Señor, impartiendo tu sanidad en medio de la alabanza, impartiendo tu bendición, Señor, en medio de nuestros corazones, Jesús. Hoy estamos en este lugar, Señor, para adorarte y bendecirte y decirte, Señor, que eres tú el pan de nuestra vida. Te adoramos, Señor. Adora al Señor en esta mañana. Él está. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Señor, eres tú, Señor, nuestro pan de vida eterna, nuestra primera necesidad, Señor. ¿Qué sería de nosotros, bendito y precioso Jesús, sin ti, Señor?
ti te adoramos, a ti te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Y cómo no adorarte a ti, Señor, si tú has sido nuestro sustento, si tú has sido nuestro Dios, tú has sido nuestro médico, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Te bendecimos, Señor, y te adoramos a ti, Jesús, nuestro pan de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Padre. Amén y amén. Señor le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es bueno estar aquí otra vez en la casa. Siempre es bueno volver a la casa paterna, ¿cierto? Yo de vez en cuando tengo la oportunidad de venir aquí a Bucaramanga. Salí de aquí cuando estaba en mis 18 años. O sea que ya hace un ratico que salí de aquí. Mi papá nos decía a veces, ¿cuál es la profesión más feliz? ¿Cuál es la profesión más feliz? Y entonces nosotros dijimos que médico, que abogado, que ingeniero, que cantante, que bueno. Dijo, no, la profesión más feliz es la de barrendero. Y nosotros nos quedamos como así, que la profesión más feliz es la de barrendero. ¿Por qué la profesión más feliz es la de barrendero? Dijo, porque siempre va riendo, va riendo, va riendo. Y qué bueno es cuando uno puede hacer algo, trabajar en algo e ir siempre riendo, es decir, estar siempre contento, siempre feliz, haciendo lo que está haciendo. Qué duro es cuando a uno le toca hacer un trabajo que no tiene esa retribución, esa retroalimentación del gozo, de la alegría. Y entonces el trabajo ministerial, como todo trabajo, es un trabajo que se debe hacer o que pedimos al Señor que a los pastores se les dé, a los ministros, a los siervos y siervas del Señor se les dé la oportunidad de ir, que se pueda decir, va riendo, va feliz, está contento, está gozoso de cumplir con su tarea. Pero eso depende de mucho. Por ejemplo, un padre de familia tiene la responsabilidad de ser padre, pero puede cumplir con esa responsabilidad de una manera triste o gozosa dependiendo mucho de la actitud de los hijos. Si los hijos son obedientes, si los hijos son responsables, si los hijos son amables, si los hijos son colaboradores, entonces uno puede cumplir su tarea de padre de una manera más gozosa. Pero si los hijos son rebeldes, contumaces, llegan a los vicios, entonces la tarea de padre se vuelve triste, ¿cierto? Entonces pasa eso, digamos, en un lugar de trabajo, en una fábrica, le ponen a una persona un personal y dice, usted está a cargo de este personal. Y ese personal puede hacer que la tarea que está realizando aquel ingeniero, aquel jefe, sea una tarea difícil o una tarea, pues no digamos fácil, pero por lo menos gozosa, alegre, ¿cierto? Y pasa también en el ministerio. En el ministerio, yo hoy voy a hablar un poquito más directamente a la iglesia acerca de la figura pastoral, pero vamos a ver que no solamente el pastor como pastor, sino hay otras personas también, pero voy a hablar más a la iglesia. En otra oportunidad hablaré a los pastores. Quizás en estos días pueda tener oportunidad de hablar a los pastores, porque ya he hablado con algunos de ellos para ver si nos reunimos y hablamos. Y tranquilos, que yo también le digo a los pastores lo que el Señor me dice que debo decirle a los pastores. Pero hoy quiero hablarle de una manera muy particular a la iglesia, cómo la iglesia puede hacer que la tarea se haga ¿qué? Con alegría, que la tarea ministerial se haga con alegría. Voy a llevarles a un pasaje que está en el libro de Hebreos. Un solo versículo voy a leer en Hebreos capítulo 13, verso 17, allí va a aparecer, usted lo puede mirar en su Biblia.
Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta por esas almas. Para que lo hagan, ¿cómo? ¿Para que lo hagan qué? Con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí está hablándose a la iglesia. El autor de Hebreos, no se sabe el nombre del autor de Hebreos, está hablándole a la iglesia. Y le está diciendo algo y le está diciendo, hijitos, esto que le estoy diciendo es de provecho para ustedes. Esto que les estoy hablando es de provecho para ustedes. Entonces, como yo voy a hablar de eso, puedo decirles a ustedes como iglesia, esto que les voy a hablar es de provecho para ustedes. ¿Y qué es lo que es de provecho para ustedes? Dice aquí el autor de Hebreos, que ustedes obedezcan a sus pastores, se sujeten a ellos, para que ellos hagan su tarea, ¿cómo? Con alegría, con gozo. Dice aquí, no quejándose. ¿Y usted qué es? Ay, pastor. No, que uno puede decir, ¿usted qué es? Yo soy pastor de la primera iglesia bautista, en este caso de Bucaramanga. Yo soy pastor de la primera iglesia bautista de Palmira. No llegué a la escuela dominical aquí porque estaba viendo lo del culto, cómo se está desarrollando el culto en Palmira en este momento. Mientras yo no estoy allá, hay un joven trabajándole allí, dirigiendo el culto, y hay otro predicador. Bueno, y yo estaba pendiente de las cosas. Pero yo puedo decir con alegría, soy el pastor de la primera iglesia bautista de Palmira. Y lo hago con satisfacción. Porque estoy haciendo un ministerio que me da mucha alegría por el respaldo que la iglesia tiene conmigo en estos días difíciles, en estos días de la enfermedad y la muerte de mi señora madre. Ellos han estado allí, pastor. Y ahorita alguno me dijo, voy a ir a predicar a la primera iglesia bautista de Bucaramanga. Y yo, ¿y pastor no está en vacaciones? ¿Cómo así? Y yo, sí, no, bueno, hágale. Porque es que uno descansa predicando también. Cuando eso es parte de la vida de uno, uno se goza. Entonces, hoy quiero que hablemos de cómo podemos hacer que la tarea pastoral, pero aquí cuando habla de los pastores en Hebreos, el término que usa es un término, dice proístemos, que quiere decir que van adelante. Entonces no está hablando únicamente del pastor como el individuo, sino de personas que van adelante de la congregación, de lo que nosotros llamamos los líderes, el equipo de liderazgo de la iglesia. Las personas que acompañan al pastor, en este caso aquí su familia y sus líderes, son parte de ese equipo. Y le dice a la iglesia, mire, obedezcan, sujétense a ellos para que puedan hacer ese trabajo con alegría. Y verán y se darán cuenta, dice el autor, que eso les va a ser de provecho. Entonces quiero en esta mañana mirar algunas cosas que sirven para la alegría del pastor o de los pastores, de los líderes, del equipo pastoral, de la familia pastoral. Y una primera cosa importante que la iglesia puede hacer para que el pastor pueda cumplir su tarea con alegría es colaborar. Filemón 1, 23 al 24, Pablo le dice a Filemón, que lo están saludando unas personas, dicen, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea que fue a la cárcel con él por estar predicando el evangelio. También te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y usa una palabra muy interesante, mis colaboradores. ¿Y qué quiere decir la palabra colaborar? Co quiere decir al lado de. ¿Y laborar qué quiere decir? ¿Qué es laborar? ¿Ah? Trabajar, ¿cierto? Trabajar, o sea, co-trabajar. O sea, trabajar al lado de. Trabajar al lado de. Para un pastor, para un líder, para un cuerpo pastoral, para un grupo de ministerio, es bueno cuando encuentra en la iglesia colaboradores, personas que trabajan al lado de él, personas que le acompañan.
Nosotros los pastores sufrimos a veces porque nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una jornada evangelística el sábado a las 3, los espero aquí. Y está uno a las 3 y 3:30, 4, de pronto llega por ahí. Aquí estoy, pastor. Ojalá que aquí no pase eso. Pero yo he conocido situaciones así. Entonces, qué bueno es que la iglesia no piense que el pastor es simplemente su alimentador y que el pastor está para dar, sino que la iglesia diga, yo estoy también para colaborar en obediencia, en sujeción a mi pastor. Yo voy a hacer mi tarea. Cada uno tiene un ministerio en la iglesia. El Señor dijo eso, no lo estoy diciendo yo. Y dice, cada uno según el don que le ha sido dado, ministrelo, póngalo en servicio, póngalo en función. Y qué bueno entonces cuando el pastor tiene un equipo de colaboradores, como le acabo yo de decir. Ahora estoy aquí tranquilo predicando, a pesar de que en Palmira están avanzando las cosas del culto, ya deben estar finalizando en este momento, deben haber finalizado en este momento, porque lo hacemos de 10 a 11 larguitas. Pero yo estoy tranquilo aquí porque hubo gente que me está colaborando allá. Hay quien se encargó de la predicación, hay quien se encargó de la música, hay quien se encargó de los niños, hay quien se encargó de la transmisión por internet, hay quien se encargó, bueno, hay unos diáconos que están allá visitando, colaborando, hay una junta directiva que está a tanto de la parte administrativa, están colaborando y por eso yo puedo estar aquí tranquilo. Qué bueno que cuando uno como pastor encuentra colaboradores. Y los animo a eso, mis amados hermanos, a que sean colaboradores, que sean de esos que se le acercan al pastor y le dicen, bueno, pastor, ¿y qué? ¿Qué hago? Aquí estoy, úseme para algo. Y entonces el pastor tiene que examinar cuál es su don, cuál es su talento. Entonces con ese don y talento ubica su ministerio y le dice, hermano o hermana, usted nos sirve en el equipo tal o en el equipo tal. Y usted dice, listo, pastor, para las que sean, porque son buenos los colaboradores. Y cuando uno encuentra personas así, eso le permite realizar su tarea con alegría. Estos 20 años deben haber sido fuente de alegría para el corazón de Osvaldo y de su familia, 20 años aquí en la iglesia. Ahora, una segunda manera de hacer que la tarea del pastor o de los líderes, de los pastores de la iglesia, sea una tarea que les da gozo, que les da alegría, es confirmando, aceptando su autoridad, la autoridad que tienen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Cuando el pastor le jale las orejas, no se ponga bravo, es tarea pastoral, porque aquí dice que los pastores también ¿qué? Amonestan. Y muchas veces nos hace falta la amonestación. Y uno recibe la amonestación en la medida que reconozca la autoridad que tiene la otra persona. Cuando un niño se porta mal, ¿quién debe amonestarlo? ¿El vecino o el papá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que lo amoneste el vecino o que lo amoneste el papá? Es el papá. Y el hijo recibe del papá la amonestación. ¿Por qué razón? Porque reconoce autoridad en el padre. Ustedes como iglesia reconozcan autoridad en su pastor, reconozcan autoridad en sus líderes, y cuando los líderes de pronto, ellos tienen alguna tarea, dice aquí trabajan entre los dos presidiendo, es decir, vamos a ver un poquito más adelante de eso, pero ellos están dirigiendo, organizando, liderando la iglesia y esperan de la iglesia, entre otras cosas, que se reconozca su autoridad. Eso no es exactamente, eso no quiere decir que el pastor y los líderes hacen en la iglesia lo que les provoca hacer, porque nosotros estamos entre otras cosas aquí en una primera iglesia bautista y las iglesias bautistas regularmente se gobiernan mediante toda la iglesia, la congregación, ¿cierto? Pero esa congregación decidió poner a alguien de líder, decidió poner a alguien de ministro, decidió poner a alguien de diácono. Entonces es correcto y justo que esa congregación
que los miembros de esa congregación acepten la autoridad que han reconocido en esas personas. Porque no es solo reconocer la autoridad, sino aceptar esa autoridad. Por eso aquí Pablo lo dice de una manera como de corazón: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Y cuando dice reconocer, no quiere decir simplemente decir, sí, ese es el pastor, sí. No. Reconocer quiere decir aceptar, recibir la autoridad que él tiene. Muy bien. Tercera cosa que podemos aportar para que el ministerio de los líderes pastorales sea un ministerio que les da alegría es considerando sus necesidades. Considerando sus necesidades. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez ¿para qué cosa? ¿Para qué? Mis necesidades. O sea, la iglesia estaba pendiente de las necesidades de Pablo, las necesidades económicas. Está hablando aquí Pablo. Ustedes me enviaron una y otra vez para suplir mis necesidades. La iglesia estaba pendiente de las necesidades de Pablo, porque cuando hay muchas necesidades y cuando no hay cómo suplir esas necesidades, eso genera angustia, sobre todo cuando uno tiene una familia, ¿cierto? Cuando toda persona, un hombre, una pareja, tienen una familia y la parte económica se ve afectada, eso resta alegría, eso resta gozo a la familia. Nosotros como Iglesia Bautista no tenemos la práctica que tienen otros, de donde los pastores cogen la ofrenda y hacen con la ofrenda lo que quieren. Nosotros tenemos una organización que dice hay que ponerle al pastor un salario, un sueldo. Y hay que preocuparnos porque este sueldo sea lo mejor posible que pueda hacer la iglesia para que el pastor pueda tener suplidas sus necesidades y así pueda trabajar más alegre. Porque es difícil ir a trabajar alegre cuando sé que en la casa quedan los hijos con hambre. ¿Sí o no? Es difícil. ¿Cómo trabajar alegre? Así. Pero cuando se cubren las necesidades, cuando uno tiene cubiertas sus necesidades básicamente, entonces uno puede hacer su trabajo con más tranquilidad, lo cual quiere decir con más gozo, con más alegría. Miren que sus pastores tengan cubiertas sus necesidades. La palabra nos dice que no debemos poner bozal al buey que trilla, que obrero es digno ¿de qué? De su salario. Mire, una vez me correspondió en mi tarea, como decía ahora Osvaldo que he hecho algunas tareas denominacionales, me correspondió ir a una iglesia que el pastor se estaba yendo de la iglesia y fui allá a ver qué estaba pasando y entonces me dijeron, no pastor, es que no podemos pagarle a la iglesia, digo al pastor, no hay ingresos para pagarle al pastor. ¿Cómo así? Las ofrendas, digo, es que las ofrendas que entran solamente son suficientes para cubrir la cuota de pagar la batería, la guitarra, la organeta que hemos comprado. O sea, para ellos era más importante los instrumentos musicales que el siervo que estaba allí en ese momento, dándoles la palabra, dándoles la instrucción. Y yo tuve que llamarle la atención, pero hermanos, si pueden invertir en eso, ¿por qué no invierten en el siervo de Dios? Yo no conozco las finanzas de la primera iglesia bautista de Bucaramanga, siempre la conozco como una iglesia fiel y yo creo que Osvaldo está recibiendo su salario y me alegra por eso y los felicito por eso, pero debo decirlo y donde quiera que voy lo voy diciendo porque a veces en algunas circunstancias hay pastores que tienen que pasar necesidades. La iglesia debe estar pendiente de eso porque un pastor con necesidad no puede hacer su trabajo con alegría, con gozo. Somos humanos, ¿sí? ¿No? Hay por ahí un libro que dice, los pastores también lloran. Y lloramos. El viernes allá frente a la tumba de mi mamá, cuando estábamos, ¿verdad? Lloré, porque los pastores también
lloramos. Algunos me decían, mi hermano Victoriano decía que hay fortaleza la que le ha dado el Señor. Sí, gloria a Dios por la fortaleza que me ha dado el Señor, porque no he estado quebrantado en este tiempo, pero me ha dolido mucho. Y ya cuando vi entrar ese cajón allá, entonces se me quebrantó el corazón. Porque somos humanos, sentimos, padecemos, tenemos necesidades. Y cuando están cubiertas esas necesidades, entonces podemos hacer la tarea con más alegría. No quiere decir eso que somos pastores interesados. Usted en el Facebook ve constantemente comentarios. Esta mañana había un comentario allí que esos pastores que cogen los diezmos para comprar carro y casa. Y bueno, puede ser que haya algunos así. Y darán cuenta al Señor de eso. Pero gracias a Dios que en la formación que nosotros hemos recibido como bautistas, nosotros decimos, tenemos un salario porque merecemos un salario, porque hacemos un trabajo y todo el que trabaja merece un salario, pero no estamos haciendo esto por enriquecimiento, sino porque el Señor nos llamó al ministerio. Y la iglesia dice, como esa es una persona llamada al ministerio, nosotros le vamos a respaldar. Y podemos hacer la tarea con gozo, con alegría. Muy bien, perdóname, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. ¿Ya se acabó? No. Bueno, vamos terminando pronto. Otra cosa que yo puedo hacer para que el pastor pueda hacer su trabajo y para que los líderes, para que el cuerpo pastoral pueda hacer su trabajo con alegría es tener compromiso y fidelidad. Ustedes, como miembros de la iglesia, miembros comprometidos, miembros fieles, todo miembro fiel, todo hombre comprometido le trae gozo a su corazón. Ustedes no saben, ustedes venir acá y ver la cara de ustedes me da alegría, pero debo de confesar, y ustedes me perdonan por eso, que ver la cara de algunos me da más alegría que ver la cara de otros. ¿Por qué? Porque es que están aquí hace 40 años. Y cuando yo veo el rostro de Victoriano aquí, todavía firme y fiel, eso le da a uno alegría. Le da gozo. Mire lo que dice en 3 de Juan 1:3, está hablándole Juan a Gallo y le dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Igualmente para uno es una tristeza, y siempre que yo estoy hablando de esto me acuerdo de uno de ellos, un muchacho en el cual yo invertí tiempo, vida y consejo y discipulado y todo, y ahora está lejos de los caminos del Señor. Y me quiere mucho y me escribe y me dice, papá pastor. Y cuando yo veo que me dice pastor es la palabra que usa, eso me da alegría, pero no cubre la tristeza que tengo de verlo lejos del camino. Entonces, cuando los miembros de la iglesia, cuando los miembros de la congregación permanecen andando en la verdad conforme al mandamiento que se ha recibido de parte del Señor, eso le trae alegría a los líderes, a los que están velando por sus almas, a los que tienen que dar cuenta por sus almas. Eso le da alegría a su corazón. Si quieren llenar de alegría el corazón de los pastores, de los líderes, de los que están aquí presidiéndolos, entonces manténganse firmes y fieles al Señor. Y con eso estarán trayendo alegría al corazón de sus pastores, de sus líderes, de su cuerpo directivo. Muy bien. Y por último, podría hablar de más cosas, pero vamos a ir concluyendo. Por último, hablemos de otra forma de darle alegría al trabajo de los líderes pastorales, de los siervos del Señor, y es mantener la comunión y la sana convivencia. Mantener la comunión y la sana convivencia. La mayoría de nosotros somos padres, creo yo, bien, mirando las caras aquí, yo creo que la mayoría.
porque le veo ya arrugas, eso, los hijos traen muchas arrugas, así que le dijo el niño a la mamá, mamá, ¿por qué tienes esas canitas? Digo, mi hijo, cada travesura suya me ha hecho salir una cana. Y, uy, usted fue muy diabla, mamá, porque mire mi abuelita cómo tiene la cabeza. Si cada cana fue por una travesura suya, entonces usted fue peor que yo, ¿no? Bueno, pero como padres sabemos lo que es tener hijos en armonía o lo que es tener hijos en discordia. Anoche tuve una reunión de familia ya en la casa paterna y les dije, bueno, aquí quedan unos ladrillos, pero esos ladrillos no pueden ser motivo de afectar lo que es más, pero el tesoro más grande que tenemos nosotros no son estos ladrillos. El tesoro más grande que tenemos nosotros es nuestra unidad familiar. Y no podemos poner en riesgo la unidad familiar por eso. Y gracias a Dios todos estuvieron de acuerdo. Sí. Entonces eso me trae alegría, me trae gozo al corazón. Cuando el pastor ve a sus hermanos en armonía, en gozo, riéndose, jugando, acompañándose, queriéndose, visitándose en las enfermedades, visitándose en los momentos de dolor, estando presente, llamando, ¿cómo estás, hermano? Cuando uno como pastor ve que los hermanos se aman y se preocupan los unos por los otros, eso le trae alegría al corazón. ¿Ve? Tenemos un programa ya donde los hermanos reciben nombres de personas que no pueden estar en la iglesia ahora por el tema del COVID y todo eso, y esos hermanos se encargan de estarlos llamando, de estar pendiente de ellos, como están, para que no se desconecten de la iglesia. Y cuando me dan los informes, visitamos a fulano, hablamos con sutano y están en esta situación, entonces a mí me da alegría tener esos hermanos que me respaldan. Saber que hay amor, que hay fraternidad en la congregación. Pero también vienen a veces cosas de tristeza, que ve al uno sentado en un extremo y al otro en otro extremo porque no se pueden ver, porque no se pueden hablar. Y cuando uno ve eso como pastor se le encoge el corazón, le duele el corazón cuando ve rencillas, pleitos, disensiones. ¿Habla de eso Pablo en el Nuevo Testamento? Esas palabras que he mencionado aquí, usted se las encuentra mencionando a Pablo. No hay entre vosotros pleitos ni rencillas, sino que amaos unos a otros, así como Cristo os amó. Ámense unos a otros, así como Cristo los perdonó. Perdónense unos a otros. Hay una experiencia en mi vida pastoral que no olvido. Una vez un hermano en la iglesia cometió un pecado bien feo. Bueno, todos los pecados son feos, pero hay unos que como que se ven más mal que otros, ¿cierto? Y se fue de la iglesia en pecado. A los 2 o 3 años volvió a hablar conmigo, pastor, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero reconciliarme con usted, yo quiero reconciliarme con la iglesia. Le dije, bueno, hijo, esta es tu casa, esta es tu familia, esta es tu iglesia. Yo lo puse en un proceso de un discipulado especial de restauración y le dije, cuando tú quieras hablar con la iglesia, habla con la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia sabía, porque fue un pecado público. Y entonces un día, como hoy, él salió y le dijo a la iglesia, hermano, yo sé el daño que le hice a la iglesia, yo quiero pedirles perdón por el daño que les hice. Y entonces yo hice una cosa, el Señor me puso en el corazón, póngase allí al frente. Y le dije a la iglesia, todo aquel que quiera restablecer su relación con Él y perdonarlo, venga y dele la mano. Y todos los hermanos comenzaron a pasar y a darle la mano y lloraban y lo abrazaban y le decían, bienvenido otra vez con nosotros. Eso no se me olvida. Eso no se me olvida porque hay gestos que no se olvidan en la vida.
Ese es un gesto de amor de una iglesia armoniosa, perdonadora, de una iglesia conciliadora. Y cuando uno como pastor ve eso en su iglesia, se le llena el corazón de gozo, de alegría. No quiero extenderme más porque podría hacerlo, pero no debe ser así. Pero recordemos, el ministerio debemos poderlo cumplir con alegría. Y para poderlo cumplir con alegría, gran parte está en las posibilidades de la congregación. Y entonces tenemos aquí, hagamos un breve paso, tenemos aquí que debemos ser colaboradores, que debemos reconocer la autoridad pastoral, que debemos considerar las necesidades de los pastores y que debemos tener compromiso y fidelidad con el Señor para que el corazón del pastor esté feliz y que debemos también tener comunión y sana convivencia entre nosotros. Esas cosas nos permiten a nosotros los pastores hacer una tarea con alegría, con gozo. No más descansada, no. Se trabaja, se lucha. Ahora me dicen, pastor, qué pena con usted, ¿por qué? Porque es que ahora con esto de la pandemia y con esto de la virtualidad, ahora le toca trabajar más que antes. Le dije, sí, pero lo hacemos con alegría. Porque todos los días tengo que salir a ese internet y tengo que traer un estudio y tengo que traer un devocional y tengo que traer un tiempo de oración y ellos me ven en eso y entonces dice, pastor, ahora sí le toca más duro. Pero no se preocupen, digo yo, lo hago con alegría, porque doy fe que tengo una iglesia que sigue estos lineamientos. Y creo en mi corazón, en mi mente, que ustedes son una iglesia así, porque de aquí nací yo, de aquí salí yo. Allí yo llevo el ADN de esta iglesia y espero que lo conserven siempre. Yo le doy gracias a Dios por 20 años de ministerio del pastor y su familia acá. Y doy gracias a Dios por, yo no sé cuántos años de ministerio llevará aquí Victoriano entre nosotros. Muchos, por lo menos, unos 50 años de ministerio lleva Victoriano aquí entre nosotros. Doy gracias a Dios por este siervo y su familia. Y le pido a ustedes que por favor hagan todo lo que esté a su alcance para que los líderes, para que el pastor, su familia, los diáconos, los líderes que tiene la iglesia puedan hacer su tarea con alegría, con gozo, no quejándose. Porque eso es de provecho para ellos. Sí, porque eso es de provecho para ellos, sí. Pero mayormente porque eso es de provecho para toda la iglesia. Que Dios los bendiga. Yo quisiera tener una oración muy especial por el pastor y su familia aquí en esta mañana. ¿Está bien? ¿Te parece que es justo? ¿Quieres decir algo, mi hermano? ¿O que estás de acuerdo? Voy a pedirle a Osvaldo que venga por aquí con su familia, aquí, y vamos a orar. Voy a pedirles que estén de pie. Con esto termino hoy mi mensaje. Les agradezco haberme escuchado y les pido ponerlo en su corazón. Y yo quiero orar por esta familia pastoral, pero que ustedes oren por esta familia pastoral. Derly está en un examen de universidad y Daniel está allí a cargo del... Pero bueno, vamos a contemplarlos aquí en esta unidad familiar. Gracias, Osvaldo, gracias, Graciela, gracias, hijitos, por la tarea que hacen aquí. Porque como esta es mi iglesia, me gusta que esté bien atendida, me gusta que esté bien tratada, que esté bien alimentada. Y le doy gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Extienda su mano hacia esta familia pastoral. Ponga todo su corazón en esta oración y bendígalos en el nombre del Señor. Vamos a orar por esta familia. Querido Padre Celestial, Señor, en esta hora quiero reconocer delante de ti la vida de tu siervo. Tú le has llamado y tú le has mantenido, Señor, en su ministerio y le has dado una familia también que le apoya, que le colabora, una esposa preciosa que ha sido su
fundamento allí de labor, de tarea, Señor. Padre, gracias por sus hijos. Y gracias, Señor, por los líderes, por los diáconos, por los directivos que están respaldándole y trabajando por él, Señor. Yo quiero, Padre, una bendición muy grande para esta iglesia. Y por esa razón, Padre, pido tu bendición para esta familia pastoral y para el liderazgo de esta iglesia. Porque yo sé que lo que es de provecho para ellos, vuelve a ser de provecho para toda la iglesia. Bendícelos, Señor, y confírmalos en tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Un aplauso para sus pastores.